Tras años de silencio, Angélica Rivera, otrora, un ícono del poder y el glamour, anunció inesperadamente: «Estoy embarazada». Pero la mayor sorpresa no fue el embarazo en sí, sino la identidad de su pareja secreta con quien estaba a punto de casarse. La historia de amor, los años de secretismo y la verdad detrás de esta repentina decisión están causando revuelo en todo México. A sus más de 50 años, Angélica Rivera finalmente decidió romper el silencio que la había acompañado durante tanto tiempo, un silencio que se había convertido casi en una segunda piel. Con una serenidad que sorprendió incluso a quienes la conocen desde hace décadas, confesó que su vida había cambiado mucho antes de lo que la gente imaginaba. No fue un anuncio impulsivo, ni una revelación forzada por la presión mediática. Fue una admisión que llevaba años acumulándose en su pecho, esperando pacientemente el momento en que ella se sintiera lo suficientemente fuerte para decir sí. He vuelto a amar, y esta vez a alguien que jamás pensé que formaría parte de mi historia. Angélica explicó que este amor no nació en medio de escándalos, ni de titulares rucro. Nació en silencio, en los lugares donde uno suele esconder sus miedos y sus incertidumbres. Durante mucho tiempo negó incluso ante sí misma que empezaba a sentir algo profundo por aquella persona que llegó cuando ella creía que su corazón ya no tenía espacio para nada más. Sin embargo, con cada conversación, cada gesto sencillo, cada muestra de apoyo en los días más difíciles, comprendió que ya no podía seguir fingiendo. Había encontrado una conexión inesperada, algo que no buscaba, pero que terminó transformándola. La actriz reconoció que ocultó esta relación porque no quería repetir los errores del pasado, ni permitir que las opiniones externas destruyeran algo tan frágil y reciente. Admitió que temía ser juzgada, temía que la historia se distorsionara, temía que ese amor nuevo fuera criticado antes de tener la oportunidad de crecer. Y por eso eligió el silencio, un silencio que, aunque necesario, se convirtió también en un peso que con el tiempo comenzó a asfixiarla. Pero ahora, por primera vez, Angélica afirmó sentirse lista para contar la verdad. Estaba enamorada profundamente y sin reservas. Con una mezcla de emoción y vulnerabilidad, reveló también que esta relación había sido su refugio emocional, un espacio donde pudo reconstruirse después de años de desgaste personal. No fue una decisión fácil confiar de nuevo, abrir su alma, permitir que alguien entrara a un territorio que ella ya había cerrado. Pero el amor, como suele ocurrir, entró sin pedir permiso y terminó iluminando rincones que ella creía apagados para siempre. Esa luz nueva no solo le devolvió la esperanza, sino que también le recordó la mujer que siempre había sido fuerte, sensible, capaz de volver a empezar. Mientras hablaba Angélica, no trató de dramatizar ni de justificar nada. Simplemente narró su verdad. Reconoció que durante meses vivió con el temor constante de que la relación saliera a la luz antes de tiempo, sobre todo cuando empezaron a circular rumores que, aunque vagos, rozaban demasiado cerca de la realidad. En esos momentos se aferró al pacto de discreción que había hecho con su pareja, un pacto basado en el respeto mutuo y en el deseo de proteger algo que todavía estaba creciendo. Pero lo más impactante de su confesión fue cuando admitió que este amor fue lo que le dio el valor de mirar hacia adelante sin miedo. Por primera vez en muchos años se sintió acompañada, comprendida y cuidada. Y aunque aún no revelaba todos los detalles, dejaba claro que este capítulo de su vida no era un impulso repentino, sino el resultado de un proceso profundo de sanación. Confesó que llevaba demasiado tiempo viviendo para los demás, intentando cumplir expectativas ajenas, y que por fin había decidido vivir su propia historia, incluso si eso significaba enfrentar nuevas críticas y abrir viejas heridas. Esta primera confesión marcó el inicio de una serie de revelaciones que cambiarían completamente la percepción pública sobre Angélica. Ya no era solo una figura pública atrapada en narrativas del pasado. Ahora se mostraba como una mujer que decidió tomar el control de su destino, aceptar su verdad y prepararse para un futuro que, aunque incierto, le pertenecía por completo. Cuando Angélica decidió confesar su verdad, también aceptó que ya no podía seguir escondiendo la identidad del hombre que había cambiado su vida.
No lo mencionó de inmediato, pero comenzó a describirlo con una calidez que dejaba claro que no se trataba de una relación pasajera ni de un impulso tardío. Era alguien que había aparecido en el momento exacto en que ella tan necesitaba estabilidad, compañía, y un espacio donde pudiera respirar sin sentir que debía justificar cada paso que daba. Ella misma admitió que al principio no imaginó que él tendría un papel tan importante en su historia. Lo veía como una presencia discreta, amable, alguien que ofrecía apoyo sin pedir nada a cambio. Con el tiempo esa presencia se volvió constante. Angélica recordó cómo él escuchaba sin interrumpir, cómo comprendía sus silencios, cómo respetaba sus límites sin presionarla. No intentó llenar los vacíos de su vida pasada, sino acompañarla mientras ella misma los reconstruía. Era un tipo de afecto al que Angélica no estaba acostumbrada, un afecto que no exigía perfección ni apariencia, sino autenticidad. Y esa autenticidad fue lo que la desarmó por completo. Cuando ella dudaba, él se mantenía firme. Cuando retrocedía, él esperaba. Cuando lloraba, él no ofrecía promesas vacías, solo su presencia que con el tiempo se volvió indispensable. Angélica reveló que su decisión de mantener la relación en secreto no fue solo por protegerse a sí misma, sino también por protegerlo a él. Sabía que cualquier relación que involucrara su nombre, automáticamente sería sometida a un escrutinio feroz, lleno de teorías, sospechas y rumores. Y él no pertenecía a ese mundo. No era una figura pública ni tenía interés en convertirse en una. Su vida siempre había sido tranquila, alejada de los reflectores, y Angélica quiso que siguiera siendo así el mayor tiempo posible. Lo describió como alguien sencillo, trabajador con una sensibilidad rara, de encontrar en una industria tan dura como la suya. La complicidad entre ellos no nació de grandes gestos, sino de momentos cotidianos, conversaciones nocturnas que duraban horas, caminatas donde no necesitaban decir nada, pequeñas rutinas que se fueron convirtiendo en un refugio compartido. Angélica reconoció que en muchos aspectos este amor fue sanador. Ella venía cargando años de desgaste emocional, una mezcla de desilusiones, presiones públicas y heridas que nunca había tenido tiempo de procesar. Y él, sin proponérselo, le ofreció algo que ella creía definitivamente perdido, un espacio seguro. A medida que la relación avanzaba, también crecían sus temores. Angélica temía que la diferencia de mundos entre ambos terminara separándolos. Temía que él se cansara de la atención mediática, de los comentarios malintencionados, de la invasión constante de la privacidad que acompaña a cualquier persona que se relaciona con alguien tan visible como ella. Pero para su sorpresa, él permaneció firme, asegurándole que su compromiso no estaba condicionado por el ruido exterior. Esa certeza tan nueva para ella la hizo sentir que quizás esta vez sí podía construir algo real y duradero. Lo más conmovedor de la confesión de Angélica fue cuando admitió que este hombre había sido fundamental para que ella volviera a confiar en el amor. No porque él fuera perfecto, sino porque nunca intentó serlo. Le permitió ser vulnerable sin miedo al juicio, le devolvió la risa que había perdido, y le enseñó que todavía tenía derecho a empezar de nuevo. Angélica habló de él no como un salvador, sino como un compañero que eligió caminar con ella, sin cargarla, sin corregirla, sin intentar moldearla para encajar en una imagen idealizada. En este capítulo, Angélica no reveló aún su nombre, pero dejó claro que este hombre no solo representaba un nuevo comienzo, sino también la promesa de una vida más auténtica y más libre. La relación construida en silencio y protegida con tanto cuidado comenzaba a tomar forma pública, y aunque ella sabía que eso traería complicaciones, también reconocía que ya no tenía motivos para ocultarlo. Este amor inesperado se había convertido en una parte esencial de su nueva identidad, y Angélica estaba lista para asumirlo. A pesar de la estabilidad emocional que empezaba a recuperar Angélica, jamás imaginó que su vida daría un giro aún más profundo. Fue durante una mañana aparentemente normal, una de esas en las que los pensamientos van y vienen sin prisa, cuando sintió una sensación extraña, un cansancio distinto al habitual. Al principio no le dio demasiada importancia. Su cuerpo había pasado por años de estrés, cambios,
y desgaste, así que pensó que se trataba de algo temporal. Sin embargo, esa intuición silenciosa, que a veces habla más fuerte que cualquier síntoma, comenzó a inquietarla. No era miedo, pero sí una especie de curiosidad mezclada con incertidumbre. Pasaron algunos días, y las señales se hicieron más claras, como si su cuerpo estuviera tratando de comunicarle algo que la mente no quería procesar. Entonces decidió enfrentar esa duda que crecía en silencio. Angélica describió este momento como uno de los más desconcertantes de su vida, no porque no supiera qué esperar, sino porque lo que estaba a punto de descubrir parecía imposible. A su edad, la maternidad ya no formaba parte de sus planes, mucho menos en una etapa en la que apenas estaba reconstruyendo su vida emocional. Pero la vida caprichosa, como siempre, tenía preparada una sorpresa que ella no vio venir. Cuando finalmente confirmó lo que tanto temía admitir, se quedó inmóvil, tratando de comprender cómo una noticia así podía llegar justo en ese momento. Estaba embarazada. A sus más de 50 años después de haber cerrado completamente ese capítulo de su vida, la existencia de un nuevo ser la obligaba a replantearse todo nuevamente. Angélica confesó que su primera reacción no fue alegría inmediata, sino una mezcla abrumadora de incredulidad y miedo. Se preguntó si su cuerpo sería capaz de soportarlo, si estaría lista emocionalmente, si el mundo aceptaría una noticia tan inesperada, sin convertirla en objeto de especulaciones interminables. Sin embargo, detrás del temor inicial, había también una chispa tenue pero real de esperanza. Recordó la manera en que su pareja la miró cuando ella, con voz temblorosa, decidió compartir la noticia. No hubo reproches, ni dudas, ni nerviosismo. Solo una calma profunda y una emoción contenida que la hicieron sentir que, pese al caos que la rodeaba, no estaba sola. Él tomó su mano como si ese simple gesto bastara para sostenerla entera. Y en ese instante, Angélica comprendió que este embarazo no era una carga inesperada, sino una nueva oportunidad para construir algo que jamás imaginó tener de nuevo. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Angélica vivió momentos de ansiedad, tratando de entender cómo seguiría adelante con todo lo que implicaba un embarazo tardío. Los médicos le explicaron los riesgos, las precauciones necesarias, los cuidados extremos que debía tener. Hubo días en los que se sentía fuerte y decidida, y otros en los que el peso del miedo casi la paralizaba. Pero cada vez que la duda intentaba derrumbarla, su pareja estaba allí recordándole que no tenía que cargar con todo sola, que este camino lo recorrerían juntos. A medida que el tiempo avanzaba, Angélica comenzó a sentir algo distinto, una conexión profunda con la vida que crecía dentro de ella. Una sensación cálida, poderosa, que le devolvía un propósito que creía haber perdido. Empezó a ver este embarazo no como un obstáculo, sino como una renovación, una forma inesperada de reencontrarse con la mujer que siempre había sido, pero que había quedado enterrada bajo los años de presión y expectativas. Este hijo, aún en silencio, estaba devolviéndole la capacidad de soñar. En este capítulo, Angélica reconoció que la noticia de su embarazo fue el detonante que la impulsó a dejar de ocultarse. No podía seguir viviendo entre sombras. Ya no se trataba solo de proteger su relación, sino también de proteger la nueva vida que llevaba dentro. Entendió que por primera vez, en mucho tiempo, tenía algo que realmente le pertenecía, algo que nadie podía arrebatarle. Y aunque sabía que enfrentaría críticas, juicios y rumores, también sabía que estaba más preparada que nunca para enfrentarlos. Este fue el día en que todo cambió. El día en que el miedo y la esperanza se encontraron, y Angélica eligió avanzar. A medida que el embarazo avanzaba, y Angélica comenzaba a aceptar la idea de una nueva vida creciendo dentro de ella, también empezó a sentir con más intensidad la necesidad de proteger ese pequeño universo que estaba construyendo junto a su pareja. El amor entre ellos había nacido en silencio, se había fortalecido lejos del ruido, y había sobrevivido precisamente porque nunca buscó brillar bajo reflectores. Y ahora, con un bebé en camino, Angélica comprendía que su relación necesitaba aún más refugio del que había necesitado antes. Fue durante una noche tranquila cuando ambos hablaban sobre los cambios que se avecinaban que surgió la conversación sobre el futuro.
No hubo una propuesta formal ni un discurso preparado. Simplemente una pregunta sincera que flotó en el aire. ¿Y si nos casamos? No como un acto público, no como un espectáculo mediático, sino como una decisión íntima. Un pacto entre dos personas que habían encontrado en el otro un hogar. Angélica confesó que al principio la idea la tomó por sorpresa. El matrimonio no era algo que hubiera considerado después de tantas experiencias dolorosas, pero también reconoció que esta vez era distinto. No había presiones, no había expectativas sociales, solo un deseo profundo de construir algo estable para la familia que estaban formando. La decisión de mantener la boda en secreto no tardó en volverse evidente. Ambos sabían que cualquier anuncio público generaría una tormenta inmediata. Hablarían del embarazo, cuestionarían la relación, inventarían teorías y cada paso que dieran sería analizado con lupa. Angélica no quería que su historia de amor se transformara en un espectáculo, ni que su hijo fuera una excusa para titulares sensacionalistas. Ella quería vivir este momento con calma, disfrutando cada etapa, sin tener que defenderse constantemente. Comenzaron entonces a planear todo en silencio. Buscaban un lugar pequeño, discreto, donde solo estuvieran presentes las personas que realmente importaban. Angélica recordó la emoción que sintió al imaginar una ceremonia íntima donde no hubiera cámaras, ni flashes, ni voces externas opinando. Se dio cuenta de que lo que deseaba no era una boda perfecta, sino un espacio genuino para celebrar la vida que estaban creando. No se trataba de vestidos lujosos ni de fiestas ostentosas. Se trataba de mirar a la persona que amaba y saber que ambos estaban eligiéndose con libertad absoluta. Mientras avanzaban los preparativos, Angélica también experimentó momentos de duda. Temía que la noticia se filtrara antes de tiempo, que alguien cercano rompiera la confianza, que la tranquilidad que tanto estaba cuidando se desmoronara. Pero en cada uno de esos momentos, su pareja estaba ahí recordándole con palabras simples pero firmes, que lo más importante era lo que sentían, no lo que dijeran los demás. Esa certeza se convirtió en su ancla, especialmente cuando el embarazo empezó a hacerse más evidente y mantener el secreto requirió aún más esfuerzo. Con el paso de los días, la idea de la boda dejó de ser un plan y comenzó a sentirse como un acto necesario. Angélica no buscaba validación externa, buscaba cerrar un ciclo doloroso y abrir otro con la serenidad que siempre había deseado. La posibilidad de formar una familia que naciera del amor y no de la obligación le devolvía una ilusión que no recordaba haber sentido en muchos años. Su relación, lejos de debilitarse ante los desafíos, se fortalecía con cada conversación, con cada decisión compartida, con cada paso hacia ese futuro que ambos estaban construyendo. En este capítulo de su vida, Angélica entendió que el amor se manifiesta de muchas maneras, pero una de las más poderosas es la decisión consciente de caminar juntos pese al caos exterior. Y así, con un embarazo que ya marcaba su cuerpo y una esperanza renovada en su corazón, comenzó a prepararse para un matrimonio que, aunque silencioso sería uno de los momentos más significativos de su existencia. Llegó un momento en el que Angélica Rivera comprendió que ya no podía seguir ocultándose. No porque lo que vivía fuera un secreto vergonzoso, sino porque guardar silencio empezaba a sentirse como una traición a sí misma. Después de tantos años intentando cumplir expectativas, intentando ser la imagen perfecta que otros querían ver, esta nueva etapa de su vida exigía algo distinto: autenticidad. Era hora de contar la verdad completa, sin rodeos, sin miedo y sin pedir permiso. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo desde un lugar de calma que sorprendió incluso a quienes conocían su carácter reservado. Angélica explicó que la historia que muchos creían conocer sobre ella había sido únicamente la superficie, una versión incompleta moldeada por titulares y percepciones externas. Pero la verdad, esa verdad profunda que sostuvo en silencio durante tanto tiempo, era mucho más humana, más frágil y a la vez más poderosa de lo que nadie imaginaba. Confesó que los últimos años habían sido un viaje duro, lleno de reconstrucciones internas y batallas que no aparecieron en ningún reportaje. Con voz firme admitió que su embarazo no fue un accidente ni un error tardío,
sino un regalo inesperado que cambió su perspectiva sobre la vida. Contó que por un instante sintió miedo de que su edad se convirtiera en un arma para juzgarla, pero que pronto entendió que lo único que importaba era la emoción genuina que sentía al saber que sería madre de nuevo. Su hijo, aún sin nacer, ya le había enseñado que nunca es tarde para renacer, para empezar de nuevo, para construir algo propio, sin la interferencia del mundo exterior. Angélica también habló abiertamente de su relación, de ese amor que nació sin ruido y que ella había protegido con tanto cuidado. Reveló que nunca quiso ocultarlo por vergüenza, sino por preservar la pureza de algo que había encontrado después de perder casi todo. Ese amor le enseñó que las segundas oportunidades no siempre vienen envueltas en grandeza. A veces llegan de manera tranquila, casi tímida, pero con una fuerza que termina transformándolo todo. Admitió que su pareja fue un pilar, un soporte emocional que la acompañó en su proceso de sanar, y que sin él no habría logrado enfrentar muchas de las sombras que aún la perseguían. La decisión de casarse en secreto también fue parte de esa verdad. Angélica explicó que necesitaba vivir ese momento sin cámaras, sin opiniones, sin presiones. Era una celebración íntima, una reafirmación de su derecho a ser feliz, sin tener que justificarlo. No buscaba un titular espectacular, sino un compromiso sincero, un paso hacia adelante, que marcara el cierre definitivo de un pasado que ya no la representaba. Y aunque sabía que tarde o temprano su matrimonio saldría a la luz, también sabía que esta vez la historia sería contada en sus propios términos. Lo más conmovedor de su declaración fue cuando compartió el impacto emocional que este proceso tuvo en ella. Confesó que durante mucho tiempo sintió que había perdido su identidad entre tantas expectativas públicas, como si su voz se hubiera diluido en medio del ruido. Pero al contar su verdad sin adornos, descubrió que aún quedaba en ella una fuerza que creía extinguida. Esta nueva versión de Angélica no solo estaba enamorada y esperando un hijo, estaba reconciliándose consigo misma, encontrando un equilibrio que nunca antes había conocido. En este capítulo final, Angélica no buscó justificar sus decisiones, ni convencer a nadie. Lo único que quiso fue mostrar la realidad que había vivido y la que ahora elegía para su futuro. Con una serenidad profunda afirmó que se encontraba en uno de los momentos más significativos de su vida, no porque fuera perfecto, sino porque era verdadero. Y en esa verdad, Angélica Rivera finalmente encontró la libertad que llevaba años buscando. La historia de Angélica Rivera nos recuerda que la vida siempre tiene formas inesperadas de sorprendernos. A veces los capítulos más difíciles abren la puerta a comienzos que jamás imaginamos, y lo que parecía perdido vuelve a florecer con una fuerza nueva. Angélica no solo encontró el amor en silencio, también encontró el valor de ser ella misma después de años viviendo bajo la mirada del mundo. Su embarazo, su boda íntima y su decisión de hablar desde el corazón son un recordatorio de que nunca es tarde para reconstruirse, para sanar y para elegir un camino distinto. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en cuánto puede cambiar la vida cuando dejamos de vivir para los demás y empezamos a escucharnos de verdad, te invito a reflexionar un poco más. Tal vez como Angélica también tengas un capítulo pendiente por escribir. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir descubriendo historias profundas, reveladoras y llenas de emoción, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar las notificaciones. Aquí siempre habrá un espacio para las historias que merecen ser contadas. Y tú eres parte fundamental de este viaje.